crezca menos, que ese fuego en la mirada, que las voces acalladas, retomando la canción. Nunca menos que tu nombre en las banderas, que tu plaza siempre llena de esperanza y de pasión. Nunca menos que pañuelos en tu casa, nunca menos que justicia sin perdón, nunca menos que el paisaje repetido desde su plan aguerrido y diciendo al fin que no. Día del Militante. ¿Qué significado tiene para usted en lo personal este día? Bueno, es el día, mi día, pues como me siento un militante, soy un militante obviamente dentro de un contexto colectivo, pero de cualquier manera he sido y soy un militante. No me interesa ser demasiado un dirigente, me interesa hacer todos los días, trabajar en la misma dirección y la misma intensidad, por lo que creo, que es llevar adelante, tratar de ser un predicador del pensamiento puro de Perón, ¿no? ¿Qué recuerda de aquella época cuando Perón volvió a la Argentina? Bueno, fue realmente increíble porque sí, fue la culminación de toda una tarea del conjunto de los compañeros peronistas, de una resistencia realmente increíble, es decir, que en principio fue espontánea y después fue tomando grados de organicidad realmente interesantes, y ese grado de organicidad nos permitió también trabajar muy bien como para contribuir a una cosa tan importante que era el retorno de Perón. Contribuir, porque en esto estuvieron implicados, diría yo, no solamente los militantes, sino todo. En aquel momento lo esperaba la Argentina casi toda. Y también es cierto de que la voluntad del general hizo lo suyo, ¿no? Militante, en aquella época y hoy, ¿cómo lo vive? ¿Es distinto hoy? ¿Se usa la palabra militante muy fácilmente? Bueno, la diferencia existe en que antes, en ese momento, éramos militantes y algunos compañeros no llevaban no utilizaban ni su propio nombre, utilizaban otro nombre, justamente porque eran resistentes. De tal manera de que eran compañeros que es cierto, daban la vida por Perón, y quizás con otro nombre y otro apellido. Sí, porque no pensaban en ser concejales, intendentes, ni diputados, ni gobernadores, ni nada. Pensaban en ver de qué manera podían conseguir las mejores herramientas para traerlo a Perón al país. De tal manera de que esta es la diferencia. Hoy, obviamente, es decir, la palabra militante está un poquito degradada, como desgraciadamente también está degradada la política. Y para esto han hecho, obviamente, desde los poderes internacionales, han hecho todo lo posible para ir liquidando los partidos, para ir desprestigiando los partidos, para ir desprestigiando la política y por último, desprestigiando los políticos. Es decir, yo creo que justamente hoy se impone como tarea militante, el volver a reivindicar la política. Nosotros también, desde la política, hemos contribuido a la degradación de la política. Por eso es necesario tener la conciencia necesaria como para hacer la autocrítica precisa, para comenzar nuevamente esta tarea de poner de pie a la política, porque la política no es el arte de lo posible, es el arte de transformar. ¿Cómo ve el peronismo hoy en día? Bastardeado por muchos sectores concentrados de poder también, obviamente, y en esta época parece como que quisieran muchos sectores enterrarlo. Bueno, diría que el peronismo está viviendo una situación de dispersión. Yo tengo mucha fe en el movimiento obrero. El movimiento obrero no tanto por algunos dirigentes, sí por otros dirigentes, pero fundamentalmente por los trabajadores que vienen empujando desde abajo y desde el interior hacia el centro.
Entonces creo que eso genera un combo entre los dirigentes, algunos que no están a la altura de los acontecimientos y de las necesidades del pueblo y de la nación, otros que sí lo están, pero fundamentalmente los trabajadores que saben, existen y saben cuál es su peso porque tienen un nivel de conciencia realmente importante, un nivel de conciencia que consiguieron junto a Perón y a las enseñanzas del general. De tal manera de que esto es lo más, digámosle, por decirlo de alguna manera, este combo es quizás lo más serio. Por el otro lado, la política es una cosa que está dispersa, es casi lúdica, es decir, parece un juego, es decir, cuánto tenés, cuántas veces salís por televisión, cuánto, si hoy le das la mano a fulano, levantás 3 puntos, es un juego, de tal manera que es decir, todo lo que emerge de ahí no es a partir de acuerdos ideológicos, sino acuerdos políticos que tienen más que ver con las mediciones. De tal forma de que esa política es la que hay que volver a recomponer, porque hay que recomponer al movimiento, hay que poner de pie al movimiento nacional. Para poner de pie al movimiento nacional tenemos que conseguir una correcta vertebración y la unidad del movimiento obrero para desde ahí empezar a vertebrar al movimiento nacional, porque no solamente lo necesitamos los argentinos, sino la necesita toda la región que viene en una situación de retroceso. Por último, y agradeciendo su atención, se han vivido en los últimos meses y por estos días también muchas marchas de distintos sectores, gremiales, sectores de bajos recursos. ¿Es bueno, es malo? Bueno, siempre es bueno cuando la gente se expresa. Es importante entender que también nosotros tenemos que construir desde la racionalidad, pero no la racionalidad del temor o de la cosa, digámosle, acartonada. La racionalidad de volver a entender que es necesario darle a nuestro pensamiento, a nuestra lucha, a nuestra organización, una ideología. Nosotros necesitamos en estos momentos comenzar en estas situaciones que son espontáneas, que la gente sale a decir lo que quiere, empezar a darle de organización, política y metodología. Una metodología de construcción política, porque los momentos que se avienen es necesario empezar a organizarse y organizarse bien. El Día del Militante es el compromiso de tantos compañeros que han dado su vida con la causa, con el pueblo, con la lucha de los más humildes, con aferrarse a los más necesitados y una causa junto al pueblo. Y esta cena es una cena de compañeros con mucha historia, que militan en organizaciones sociales, barriales, sindicales, y decidimos juntos hacer memoria, pensar que tenemos que estar más juntos que nunca frente a las políticas imperantes no solo en nuestro país, sino en la región, que van en contra de nuestro pueblo. Recién veía en una de las cartillas de la cena dejar de lado los egos personales en pos de obtener o conseguir un candidato del conjunto. ¿Usted lo ve así también? Sí, nosotros siempre decimos como organización sindical que hay que ser protagonistas, pero no pelear por el protagónico. Es decir, tenemos que trabajar en unidad con todas las compañeras y compañeros para que triunfe el proyecto nacional y popular. ¿Cómo ve el sector educativo en este sentido? Sendos paros en esta altura del año que parecería un poco contradictorio porque siempre se da el inicio lectivo, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve la relación con el gobierno en este sentido? Bueno, nosotros como todos los trabajadores, la CEA, la Confederación de Educadores Argentinos, pertenece a la corriente de trabajadores federal, a la CFT, Corriente Federal de los Trabajadores, una corriente que integra la CGT, y lo que estamos planteando es un cambio en las políticas que lleva adelante este gobierno. Por eso en las distintas reuniones de CGT, en el último confederal, donde estuvimos presentes todos los secretarios generales, planteamos la necesidad de un plan de lucha, de una medida de fuerza. Por eso estamos en contra de la propuesta de un bono, porque lo que hemos pedido es un cese de las suspensiones, de los despidos, de un cambio de política económica y la necesidad de que haya negociaciones paritarias. Justamente
Recién venimos de una reunión de las organizaciones sindicales docentes enroladas en CGT y lo que estamos planteando es que juntas pidamos la reapertura de las paritarias para que haya una recomposición salarial antes de fin de año. Por último, agradeciendo la atención, ¿cómo ve el peronismo hoy en día, bastardeado por muchos sectores concentrados a nivel nacional? Sí, al peronismo siempre lo atacan porque intentan dividirlo, pero los temas del partido, del movimiento, que nosotros decimos que es el movimiento peronista, hay que resolverlos adentro, en casa, para salir en unidad y alcanzar los objetivos en defensa de todo el pueblo argentino. El Día del Militante, ¿qué significado tiene para usted en lo personal este día? Es el Día del Militante Peronista. Por supuesto que abarcamos también a todos los militantes del campo nacional, popular, latinoamericano, pero sin duda me remite a lo que es el compromiso de un pueblo con un proyecto político representado en un líder y fundamentalmente me remite también a la experiencia de aquel día. Me lleva desde hace varios días que estoy reviviendo aquel 17 de noviembre de 1972, donde fuimos, bueno, éramos muchos, y donde a pesar de la existencia de que hubiera 50.000 soldados, policías, nos mandamos a recibir a ese hombre que expresaba la voluntad popular, que expresaba los años felices de la niñez, a Juan Domingo Perón, que atravesamos no solo los campos bañados por la lluvia, el río Matanza. Cuando paró de llover siguió lloviendo, pero lo que llovía eran gases. Nos tiraban gases desde los helicópteros. Recuerdo la represión, recuerdo a los carros de la policía, recuerdo al compañero que le metieron balas de goma. Recuerdo fundamentalmente todo lo que comenzó, esa gran esperanza, esos cantos que decían se van y nunca volverán, que lamentablemente no se cumplieron y que, bueno, que llevaron como resultado más lucha, más esfuerzo, pero también estos años, estos 12 años que acabamos de vivir, ¿no? Y que vamos a recuperar. ¿Esperabas que se destruyera el trabajo en tan poco tiempo como esos 12 años que viviste, que pasara tan rápido? No, la verdad que no lo esperaba. La verdad que no lo esperaba, aún conociendo la capacidad destructiva del proyecto hegemónico neoliberal oligárquico, ¿no? Porque claro, la novedad, la historia siempre nos sorprende. La historia nos sorprende. Cuando creemos que van a ir las cosas por un lado, van por otro, ¿no? Hoy no son los tanques, no son los fusiles, hoy son esos gerentes trajeados, o a veces descamisados incluso, porque está de moda esa apariencia descontracturada que nos intentan vender, ¿no? Y bueno, hoy digamos que las balas y las bombas han sido reemplazadas por las balas y las bombas de la comunicación hegemónica, por ese enorme poder de consolidación de hegemonía que tienen los medios hegemónicos. Nosotros herimos un tigre, pero no lo pudimos enjaular en el sentido que significa ponerle límite a la hegemonía y al monopolio. Así que lo herimos nomás, y el tigre sacó las arpas, y ahí está de nuevo. Están estos que no pueden imponer un proyecto de país. Por eso vamos a volver. Ellos vuelven siempre, pero nosotros también vamos a volver, y algún día vamos a tener nuestra Bastilla. Esa Bastilla que va a ser un canal de televisión y que va a ser también, porque no es la casa de gobierno. La Bastilla es el poder hegemónico simbolizado por una justicia corrupta y unos medios de comunicación monopólicos. Por eso cuando volvamos, y vamos a volver pacíficamente con el pueblo en la calle, cuando volvamos tenemos que reformar la Constitución argentina para ponerle un límite a esos poderes que hacen que siempre vuelva la oligarquía. ¿Qué opinión te merece del peronismo que es bastardeado por el sector concentrado, como que ciertos actores como Cristina también es, digamos, a toda costa la quieren como meter presa, a toda costa? Bueno, es lo de siempre, ¿no? Más de lo que dijeran de Perón y de Evita. A Evita le mutilaron el cadáver, a Perón le cortaron las manos, a los peronistas nos prohibieron decir la palabra Perón, cantar la marcha. O sea, es el método de ellos, es el método de intentar, como dice la canción, tantas veces me mataron y sin embargo estoy aquí. Y sin embargo estamos aquí, o sea,
Si nosotros, el mayor riesgo para nosotros somos nosotros mismos. El mayor riesgo para el peronismo son algunos peronistas. Son aquellos que pueden llegar a transformar al peronismo de alguna manera, en un tigre desdentado. Aquellos que lo puedan domesticar para ponerlo como otros movimientos nacionales y populares de la patria grande, como populismo funcional a la hegemonía y a la dependencia. Lo lograron con el MNR, lo lograron con el APRA, lo lograron con el PRI, lo lograron tantas veces, casi lo logran con Menem. Bueno, nuestro mayor peligro está en que nosotros entendamos que el peronismo será transformador y revolucionario o no será. Y creo que esto, porque para lo otro están ellos, ya ni siquiera confían en los Menem, no confían ni siquiera en los de la Rúa. Así que nosotros estamos condenados a darle coherencia al peronismo para que sea la herramienta transformadora y liberadora y de justicia del pueblo argentino, también de la patria grande, y por no decirlo porque Francisco lo dice, de una humanidad que está hoy en peligro, porque este capitalismo salvaje financiero ya no pone en peligro la justicia, sino la vida misma. Papa Francisco, que no llegan todos los discursos como tienen que llegar a toda la gente, ¿no? No, porque es un censurado más. Porque yo no voy a decir que es peronista, pero que evidentemente, que obviamente, que cuando uno lee sus discursos, sus argumentos, es el Papa del pueblo, es el Papa de América Latina, es el Papa de la patria grande, y es el Papa de la humanidad que tiene dos destinos posibles: que el capitalismo la destruya o que la humanidad le ponga control al capitalismo para poner la creatividad y la producción al servicio de la humanidad. Lo personal, obviamente, como quizá para todos los que estamos aquí esta noche, que tenemos la edad suficiente, significa el recuerdo de esa tarde imborrable. Ese día lluvioso, ese día desapacible, donde todos nos movilizamos tratando de llegar a Ezeiza a saludar al general Perón, que volvía al país después de 17 años de exilio. Y fue una jornada inolvidable, porque los que allí estábamos sentíamos que estábamos viviendo un momento histórico. Estábamos viviendo un momento en donde se condensaba de alguna manera la lucha, el deseo, el anhelo de 17 años de la mayoría del pueblo argentino que había pugnado por esas famosas dos siglas de la P encima de la B corta, que significaba Perón vuelve. Y esa tarde Perón volvió, no volvió como hubiéramos esperado, como nos hubiera gustado, volvió con una Ezeiza totalmente copada por fuerzas militares. Recuerdo que esa tarde el ejército argentino movilizó mayor cantidad de tropas para cercar Ezeiza que las que movilizó la campaña al desierto del general Roca. Digo, esa era la magnitud del desplazamiento de tropas que había planteado el ejército para impedir que el pueblo argentino llegara hasta Perón. Pero pese a todo eso, pese a la lluvia, pese al cruce del río de la Matanza bajo una lluvia torrencial, el barrial que era todos esos campos, fue una tarde gloriosa cuando a la noche ya en casa pudimos ver por televisión esa jornada de la que fuimos protagonistas y ver a Perón en Ezeiza, a ver a Perón pisando el suelo argentino. Verdaderamente la sensación de haber vivido un momento histórico en donde se condensó un gran pedazo de la historia argentina y que de alguna manera cerró un capítulo de esa historia. Con el regreso de Perón en 1972 se cierra ese duro momento, ese difícil momento que fueron los 18 años o los 17 años de exilio de Perón y sobre todo de proscripción de Perón, en un país donde casas más, casas menos, se podía hacer cualquier cosa menos votar a la única persona que los argentinos querían votar, que era Perón. Y hoy, como militante peronista, ¿cómo vive la realidad de la Argentina? Bueno, hoy la realidad de la Argentina es una realidad muy difícil. Muy difícil.
de una manera un tanto inesperada para la mayoría de los militantes, hemos pasado al llano. Hemos pasado al llano en el campo nacional, no así en muchas provincias donde todavía somos gobierno y somos buenos gobiernos, y con un gobierno que está en las antípodas de lo que ha sido la historia, la función histórica, los objetivos del peronismo a lo largo de su vida. Es un gobierno que pretende desmantelar todo aquello que durante los gobiernos peronistas hemos tratado de construir, no solamente en cuanto a la justicia social, a la distribución, a la inclusión social, sino a lo que es la construcción de un país industrial, de un país con fábricas, de un país con una clase trabajadora bien paga. Todo esto está siendo duramente castigado porque el objetivo del gobierno que nos ganó las elecciones es volver al viejo país agroexportador con una impronta financiera que, tengo la sospecha, les está fracasando. El mundo al cual querían insertarnos o pretenden insertarnos el gobierno de Macri es un mundo que ha dejado de ser como ellos creían. Este sorpresivo triunfo de Trump en las elecciones de los Estados Unidos, esta dura crítica y cuestionamiento que hace Trump al sistema financiero internacional y esta propuesta de reindustrializar justamente el país más poderoso de la Tierra, creo que echa por tierra toda la intención de vivir de las finanzas. Acá entramos en un mundo en donde cada cual va a tener que arreglárselas como pueda, con lo propio, con lo suyo. Y sinceramente en ese mundo estamos mucho más en condiciones de insertarnos los peronistas que los neoliberales a los que se les está acabando la cuerda a nivel global. De sus palabras leo que en corto tiempo no le sorprende que se haya destruido tanto a la clase trabajadora, digamos, el tema del consumo interno también. No, obviamente, es que esta es una de las funciones. El país agroexportador, al país agroexportador le sobran 20 millones de argentinos. Es un país en el que 20 millones de argentinos están de más, tienen que reducirse al subconsumo, irse a un mundo que ya no recibe gente, de modo tal que no es ilógico esta crisis que vive nuestro salario, estas dificultades de consumo y esta disminución drástica de la capacidad de consumo de los salarios argentinos, que incluye, como todo el mundo sabe, una destrucción del mercado interno. Este es el objetivo de este gobierno. El sistema financiero internacional del cual este gobierno expresa y el mundo agroexportador argentino no le interesa un país industrial, no le interesa un mercado interno fuerte, creciente, porque toda su idea está proyectada hacia afuera. Nosotros, los argentinos de pata al suelo, sobramos. Ya lo decía Jauretche esto, no es nuevo, ya en 1962-63 Jauretche afirmaba que a la oligarquía argentina le sobraban en ese entonces 10 millones de argentinos. Hoy a esta gente le sobramos 20 millones de argentinos, que como no podemos ir a ningún lado, como no podemos desaparecer ni podemos disolvernos en el aire, le vamos a ganar las elecciones. Militante, el día del militante, ¿qué significado tiene para vos? Militante es una persona que se pone al hombro la responsabilidad de hacer algo por los demás, es el tipo que asume un compromiso de vida en función de un objetivo que lo trasciende. Y militante es el tipo que le resulta más interesante pelear por los demás que por sí mismo. Y el militante político es el que hace esto además en el marco de un proyecto de poder para transformar estructuralmente la sociedad. De eso soy yo. ¿Cómo vivís como joven la situación que está viviendo la Argentina después de 12 años de otro gobierno, obviamente? Con mucho dolor, porque vemos que aumenta la pobreza, aumenta la indigencia, pero fundamentalmente aumenta la desigualdad. Y una sociedad desigual es una sociedad infeliz. Todos los problemas sociales que se te puedan ocurrir, enfermedades mentales, tasa de homicidio, embarazo no deseado,
cualquiera, bienestar infantil, todos los problemas que tienen que ver con lo social, digamos, se incrementan cuando hay una sociedad desigual, cuando se reparte desigualmente la riqueza. Y este es un proyecto de país que extrema, digamos, o que polariza socialmente, que pone a un grupito muy chiquito con mucho, concentrando mucho, y a la mayoría con muy poquito. Bueno, vamos a tener una sociedad más infeliz. El año que viene hay elecciones. ¿Crees que va a haber un cambio, un cambio fuerte? Puede ser, pero igual los cambios no se dan a partir del calendario electoral. Los calendarios electorales determinan por ahí parte de los tiempos políticos de la sociedad, pero la sociedad para cambiar necesita asumir una serie de valores que son distintos a los que expresa este proyecto político y pelear por eso. No se resuelve la desigualdad ni la miseria a partir de ganar o perder una elección, sino cuando hay conciencia social y política de que es necesario un cambio cultural, económico y social. Bueno, estamos con Juliana Marino, ex embajadora en Cuba. ¿Qué significado tiene este día, 17 de noviembre, para usted? Es un recuerdo impresionante y maravilloso, porque fui embajadora, pero también fui diputada, pero fundamentalmente soy una compañera militante desde el año 66 y 68 del peronismo, de los grupos juveniles de la década del 70, y después con mucha militancia en el partido, dentro y fuera del partido, en las décadas siguientes. Para mí es un día inolvidable, creo que para muchos es inolvidable, porque fue una especie de explosión de mística, de sensación que teníamos a la mano la revolución inconclusa del 45 al 55, que había terminado tan infaustamente con el golpe militar. Éramos muy jóvenes, muy entregados, con capacidad de sacrificio, con capacidad de aprender y con una necesidad muy grande de conocer a ese viejo general que algunos habían aprendido a amar en la casa y otros tuvimos que aprender a querer después, porque yo vengo de una familia no peronista. Tuve además el privilegio en ese momento, en el 72, en noviembre, de haber tenido una entrevista con varias personas con el general Perón, porque teníamos familiares presos. Así que además tuve la posibilidad maravillosa de conocerlo. Pero ese día, del 17 de noviembre, bajo la lluvia, con la represión, nos íbamos haciendo muchos amigos del pueblo que nos iba recibiendo en los barrios. Y me acuerdo que estábamos tan mojados que en una casa me protegieron y la señora dijo, dame tu saquito que te lo voy a secar. Y lo metió en el horno y lo quemó por la mitad. Lo guardé muchos años, la mayor cantidad de años que pude. Después huyendo un poco de acá para allá, lo perdí. Pero además había mucho compañerismo entre los compañeros, mucha solidaridad, mucha efervescencia. En realidad entreveíamos la revolución, no la pudimos hacer, pero creo que esta reunión de hoy lo que trata de hacer es, ya somos grandes, ya peinamos el pelo blanco, pero la misma mística, la misma ilusión de un mundo diferente, de un proyecto como el peronismo plantó en este país, de justicia, de soberanía. Así que un día extraordinario, maravilloso, porque no siempre se puede unir algo muy intenso, muy esperado, que se hace realidad y donde uno siente que tiene que aprender de ese líder, que tiene que protegerlo y tiene que tratar de entender las etapas. No pudimos entenderlo todo bien, pero es inolvidable y también es maravilloso ver que este pueblo y este país haya tenido líderes de la talla del general Perón y de Eva Perón. Bueno, creo que ese día marcó un hito y que fue muy importante para nuestra patria. Un montón de personas que esperaban el regreso de Perón, que lamentablemente fue bastante complicado, pero que en esta patria estuvo tanto tiempo prohibido incluso decir la palabra Perón y la palabra Evita, y se siguió manteniendo las banderas en alto. Así que bueno, no por casualidad el Día del Militante sigue siendo un día muy importante para todos los peronistas. Bueno, como un
un eclesiástico, ¿cómo vive la situación de la Argentina hoy por hoy? La verdad que con mucha angustia. Yo vivo en un barrio muy humilde, muy pobre, la Isla Maciel, pero que en estos últimos años mejoró sustancialmente, y hoy veo día a día cómo nos volvemos a degradar. Cosas que no teníamos. Yo no tenía comedores, ahora tengo 2 comedores, lamentablemente. Teníamos un taller textil que producía para el Ministerio de Desarrollo de la Nación, hacía más de 15.000 guardapolvos por año, daba trabajo a mucha gente y a muchos jóvenes en nuestro barrio. Hoy las máquinas están esperando tiempos mejores porque el Ministerio de Desarrollo no te da trabajo y es imposible competir en una economía que está abierta, donde se abrieron las importaciones, los albañiles sin laburo. Entonces muchos que salieron de la pobreza, un Estado en retirada, muchos que salieron de la pobreza volvieron a caer en la pobreza y lamentablemente no veo y no vemos de que el gobierno esté tomando nota de que se está viviendo mal y que estamos muy lejos de esa pobreza cero que anunciaron. Se ve mucha movilización, mucha gente en la calle, semana a semana, los últimos meses. ¿Esto es bueno? ¿Es bueno que el pueblo se exprese? Es bueno que la gente se exprese, pero parece mentira que todos los días tengamos que estar saliendo a la calle a reclamar, ¿no? Creo que claramente desde diciembre para acá el aumento de los precios empeoró claramente la situación de la gente, y eso hace que haya que salir a las calles a pedir una emergencia social, a pedir que no sea la variable de ajuste de los trabajadores y el sueldo de los trabajadores. Pero claramente no hay otro camino que la lucha y la movilización popular. Nos encontramos con el señor Cáceres, secretario general del sindicato ladrillero. Bueno, cena el Día del Militante acá en Ferro. ¿Qué significado tiene para usted en lo personal este día para el peronismo también? Bueno, es el día del retorno del general Perón, después de más de 17 años de exilio. Y bueno, ese día, digamos, quedó como el Día del Militante, y para nosotros es un día muy importante. Y bueno, también quiero agradecer a los compañeros de Confluencia Popular y de la Fundación Callao, que son los organizadores, y me invitaron a compartir este día tan importante. ¿Y hoy cómo ve el peronismo, Cáceres? Y bueno, estamos en un proceso de discusión, de análisis, de ver cómo asumimos esta nueva etapa. El movimiento popular, el peronismo, por primera vez fue derrotado en las urnas. Perdimos contra un gobierno que representa los sectores de la minoría en la Argentina, y bueno, eso, digamos, nos tiene que hacer reflexionar y analizar cuáles fueron las causas de la derrota. Así que estamos en un proceso de análisis, de reflexión, de discusión, pero también, digamos, convencidos de que la única manera que podemos enfrentar las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional es a través de la unidad en la acción, a través de la movilización. Y bueno, y mientras tanto, mientras estamos festejando nuestro día, bueno, nos vamos preparando para la movilización de mañana al Congreso. Muchas movilizaciones en los últimos meses de distintos sectores, trabajadores, sindicatos. ¿Es bueno esto que suceda? ¿Es bueno que el pueblo esté en la calle? Sí, nosotros creemos que existen motivos para estar movilizados. Hoy, en estos 10 meses del gobierno de Macri, la situación de los trabajadores de los sectores populares ha empeorado. Hay inflación, hay desocupación, se abrieron, digamos, hay una apertura económica, y eso destruye, digamos, la industria nacional. O sea, la situación realmente es muy crítica, y por eso nosotros, digamos, estamos convencidos que el único camino que tenemos para poner un límite a esta política es a partir de las movilizaciones. Y mañana va a ser un día histórico para los trabajadores de la Argentina, porque es la primera vez que los movimientos sociales y la CGT van a marchar juntos
para que se declare, para que el Congreso declare la emergencia social y laboral. O sea que mañana va a ser un día realmente muy importante para los trabajadores de Argentina. ¿Y el sindicato ladrillero cómo está hoy por hoy, Cáceres? Después de muchos años, usted lo comentó en más de un acto, de estar dormido, abandonado, de estar olvidado el trabajador ladrillero. ¿Hoy cómo está? Bueno, estamos viviendo, digamos, las consecuencias de esta política, la actividad está muy golpeada, pero por otro lado estamos reconstruyendo el sindicato. Ayer inauguramos la delegación del sindicato en Florencio Varela. El lunes vamos a inaugurar a la mañana en Zárate otra delegación y a la tarde en Paraná. O sea que venimos reconstruyendo el sindicato en todos los lugares de Argentina donde hay actividad ladrillera. Conmemoramos el 44 aniversario del regreso del general Perón a nuestra tierra. Y ese día, un día lluvioso, por cierto, un viernes muy lluvioso, con mucho frío, la juventud, en este caso nosotros que fuimos lo que hicimos el 17 de noviembre, nos juntamos con aquellos veteranos que habían hecho el 17 de octubre y por cualquier medio nos tratamos de llegar hasta el aeropuerto de Ezeiza para recibir a nuestro líder y bueno, tratando de franquear las vallas que había armado la dictadura con policía, el ejército, los bomberos, el ejército de salvación, o sea, había puesto de todo para que el pueblo no llegue a estrecharse en un abrazo de amor con su líder, ¿verdad? Pasaron 44 años, ¿se siente lo mismo que en aquella época? ¿Cómo lo siente usted hoy? Y el solo hecho de recordarlo y de ver aquella noche de vigilia con esa lluvia torrencial, éramos jóvenes que teníamos 20 años algunos, otros mucho menos, realmente sí, me conmueven algo, ¿verdad? Y sí, sinceramente es eso. Después de qué sé yo, ir por esos caminos de Ezeiza, esquivando las balas de goma, los gases, bueno, ese torrente humano que se lanzó a la calle, ¿no? Así que una cosa realmente muy emotiva como lo es el peronismo, el peronismo en sí es una situación así, un puente de amor entre el pueblo, es un continente afectivo, porque realmente eso era lo que se lograba en esa Plaza de Mayo, un continente afectivo entre el pueblo y su líder. Esto es, porque algunas veces han dicho, no, el peronismo no tiene ideología, no, el peronismo esto, el peronismo lo otro, y no se dan cuenta que el fundamento de la doctrina y la ideología que nos enseñara Perón y que ya nos enseñara otro más que hace 2000 años atrás, ¿no? Que fue nuestro Señor Jesucristo, es el amor, que es lo único que une, ¿sí? Hoy decimos, la consigna sigue siendo la misma, liberación o dependencia, el enemigo no ha cambiado, a lo sumo se sacó la corbata y ahora aparece sin corbata, un poco más distendido, pero sigue siendo el mismo, ¿no? Aquellos que oprimen al pueblo, ¿verdad? Fundación Callao, usina y construcción de las ideas. ¿De qué trata justamente esta fundación? ¿Cuándo se creó? ¿Cuál es el terreno en el cual trabaja? Bueno, hace aproximadamente un año y medio que empezamos con esto. Hace muy poco obtuvimos ya la personería jurídica. La idea es ser un puente de unidad y, por supuesto, convocar a todos los sectores del movimiento nacional, sin exclusiones, sin sectarismo, para ir construyendo el peronismo que viene. Porque, como decía antes, la consigna es la misma, liberación o dependencia. Y hacia la patria latinoamericana, con todos estos vaivenes, ¿no? Como estábamos hablando recién con otros compañeros, ¿no? O sea, estos son como las mareas, ¿verdad? Pero el movimiento popular, el movimiento peronista, como todos los grandes movimientos que han tenido sus líderes, movimientos, digo, religiosos, tienen sus distintas... O sea, los cristianos no son todos lo mismo, los católicos son unos, los protestantes son otros, pero todos tienden hacia lo mismo. Bueno, dentro del peronismo pasa lo mismo, ¿no? Y nos llamamos compañeros iguales que los antiguos cristianos, o iguales que aquellos que acompañaron al profeta Mahoma, que también se llamaban compañeros. ¿Por qué? Porque compartimos el pan. Y decimos siempre, el militante es aquel que siente en carne propia el dolor del compañero. Ese es el verdadero militante. Y no aspira a otra cosa que a la satisfacción del deber cumplido. Por eso abrazamos esta causa. La palabra también sería solidaridad. Solidaridad, exactamente. Es una de las consignas que en su momento largó, nos enseñó el general Perón. Unidad, solidaridad y organización.
Solo la organización vence al tiempo, nos enseñaba. Y para nosotros, organizar es ante todo adoctrinar. Porque seguramente, si no tenemos un objetivo político claro, no nos podemos organizar. No es lo mismo organizarse, digo yo, a veces le digo a los compañeros un poco en broma, no es lo mismo organizarse para asaltar un banco que para armar un partido, un campeonato de fútbol. No es lo mismo, ¿sí? ¿Estamos? Así que bueno, fundamentalmente sobre ese eje doctrinario y esa cosa que nos unifica, que es el amor. El amor. Muchísimas gracias por la atención. No, gracias a ustedes. ¿Cuántas cosas pasaron en 44 años? Pero nosotros, los militantes más veteranos, vamos a decir, aquellos que éramos aquella gloriosa juventud peronista, seguimos en la brecha, no abandonamos nuestras trincheras, no abandonamos nuestra causa y seguimos diciendo que como ayer y hoy todavía, el enemigo es uno solo. La consigna también es una sola, liberación o dependencia. Nunca menos que ese fuego en la mirada, que las voces acalladas retomando la canción. Nunca menos